Amigas y amigos, bienvenidos. Hoy conoceremos una historia que seguramente edificará tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Mi nombre es Marta Bolaños de Martínez. Actualmente estoy sirviendo en el departamento de discipulados. Por la gracia del Señor estoy discipulando. Tengo 34 años de haber aceptado a Cristo y 24 de estar en esta casa espiritual. Pero mi historia se remonta desde el principio, ¿verdad?, de mi niñez. Quiero contarles que yo viví en un hogar muy estable. Mis padres fueron muy amorosos, nos enseñaron lo que es el respeto, la responsabilidad, el amor en familia, y yo estoy muy agradecida por ese cuidado que Dios tuvo en mi vida, ¿verdad? Mi educación fue toda mi educación en un colegio de monjas. Esa fue la base de mi fe, ¿verdad? Aprendí todas las tradiciones que conocemos, las practiqué, ¿verdad? Me gustaba muchísimo la Navidad. Yo era la que cuando ya trabajaba compraba las cosas, los adornitos, era parte de mi ilusión, ¿verdad? En Halloween yo me disfrazaba, iba a buscar dulces. En una oportunidad recuerdo que me gané un concurso de baile, me gustaba mucho bailar. Las posadas, los rezos, todas las cosas que le pueden enseñar a uno en el colegio, ¿verdad? Todo eso lo aprendí, lo practiqué, pero sí tengo un recuerdo de algo muy importante que sucedió en mi vida cuando yo era ya tal vez unos 12 o 13 años, porque en el colegio pues hacían retiros y recuerdo que siempre lo ponían a uno a pensar y a meditar en cuanto al futuro. Y yo recuerdo que me fui debajo de un árbol y yo creo que fue mi primera comunicación real con Dios, ¿verdad? Fuera de cualquier religiosidad. Y yo le dije, Señor, le dije yo, ¿qué más hay? Tiene que haber algo más. ¿Para qué vine a la tierra? Porque no puede ser que la vida sea estudiar, trabajar, comer, dormir, casarse, tener hijos. Tiene que haber algo más. Esa fue una duda que surgió a muy temprana edad en mi vida. Y hubo un silencio total, ¿verdad? Y en la hojita pues que había que llenar, llené cualquier cosa porque había que presentar algo, ¿verdad? Pero sí recuerdo esa duda que yo tuve. Otra situación es que a muy temprana edad también mi hablar era muy feo. Yo hablaba muchas malas palabras. También la contaminación, ¿verdad?, que puede venir del mundo, llegó a muy temprana edad a mi vida. En el tema sexual, los pensamientos, mi actuar, todo fue muy feo, muy vergonzoso, ¿verdad? Pero yo no lo miraba así, simplemente era parte de mi vida. Otra situación que me alcanzó fue el tema del licor, ¿verdad? Yo aprendí a tomar también en mi adolescencia. Pues mis padres me enseñaron a tomar y decían pues que cuando yo fuera a una fiesta no me fueran a embolar, ¿verdad? Entonces aprendí en casa, pero me gustó tomar licor. Y cuando yo me gradúo empiezo a trabajar en un lugar en donde fabrican cerveza y yo tenía acceso a eso, ¿verdad? Si yo me sentaba a almorzar yo podía tomar lo que quisiera, ¿verdad? Y recuerdo que en un cumpleaños de mi papá, él cumplía 50 años, yo le organicé su fiesta de cumpleaños y me regalaron cualquier cantidad de latas de cerveza, y en mi propia casa yo me pasé definitivamente. Solo sé que me dormí antes de que todos los invitados se fueran y al día siguiente desperté y fue bien feo la experiencia porque me dijeron, te dormiste y por poco te ahogas en tus vómitos, ¿verdad? Eso fue una alarma que se encendió en mi vida y dije yo, no,
estás mal, ¿verdad? Ya el Señor empezaba a redarguir mi corazón en ese sentido, ¿verdad? Mi vida era un desorden completo, con mucha influencia del lado de las tinieblas. Yo tenía una abuelita que practicaba pues hechicerías y cosas, era medium, ¿verdad? Y me expusieron a todas esas situaciones tan terribles, ¿verdad? Pero eran parte de mi vida. Yo no lo miraba como un pecado, simplemente era parte de mi vida, todo eso, ¿verdad? Es interesante que cuando uno conoce a un Dios, pero en medio de una religión, porque yo sabía que existía Dios, creía en Dios, pero no tenía temor de Dios, yo no había nacido de nuevo. Entonces yo hacía cualquier cosa, mi vida era muy desordenada. Y lamentablemente así fue por mucho tiempo, ¿verdad? Yo muy orgullosa de lo que yo era, de mi trabajo, de mi familia, del apellido, cosas que después tuvo que ir trabajando el Señor en mi vida, ¿verdad? Porque así es, nosotros vivimos una vida llena de vanidades y de cosas que nos atrapan, ¿verdad? Nos envuelven y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero yo sí puedo reconocer que hay un Dios que vive, ¿verdad? Que es poderoso y que se manifestó en un momento determinado en mi vida. Yo empiezo a trabajar y mis amistades tampoco eran las mejores. Bien dice la Biblia, ¿verdad? Que las malas amistades corrompen. Yo no tenía buenas costumbres, yo tenía malas costumbres. Venía de un hogar estable, pero con cualquier tipo de contaminación. Yo no tenía límites, ¿verdad? Mi vida no tenía límites. Lamentablemente así fue, pero yo ahora doy gracias a Dios porque ahora puedo testificar de un Dios poderoso, de un Dios fiel, de un Dios que puede extender su brazo poderoso para rescatarnos de cualquier situación en la que estemos, ¿verdad? Él no nos rechaza por eso, Él nos ama, ¿verdad? Así dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo pude conocer a ese Dios mediante un proceso en el que fui llevada de parte de Él también, ¿verdad? Porque yo estoy segura que aquel día que yo pregunté cuál es mi propósito en la vida, Él escuchó esa pregunta, pero todo a su tiempo es perfecto, ¿verdad? Y Dios necesitaba definitivamente mostrarme mi condición para que yo más adelante pudiera reconocer mi necesidad y que en algún momento pudiese, como el día de hoy, testificar de las grandes obras que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Pero mi vida fue muy, muy desordenada, muy desenfrenada, ¿verdad? Esa es la palabra, muy desenfrenada. Y mis padres no lo notaban porque para ellos era la vida normal, ¿verdad? La vida normal. Pero sí tengo que testificar que llegó un momento en que llegué a los pies de Cristo, ¿verdad? Cambio de vida. Cambio de vida. El Señor llegó a mi vida de una forma muy linda. Empezaba yo a trabajar en esta empresa que les comentaba y conocí al que actualmente es mi esposo, se llama Renato. Lo conocí en una boda. Yo le gusté mucho a él, pero él me caía muy mal. Y yo venía de un proceso de una ruptura porque yo me iba a casar y había comprado muchas cosas y resultó que la persona estaba esperando bebé y corté esa relación y entonces yo todavía estaba en ese proceso de recuperación, ¿verdad? Y conozco a Renato y él empieza a insistir y todo y me enamoré, nos enamoramos, ¿verdad? Y luego me dice él un día, mira, ya no podemos seguir con esta relación. Y yo, ¿por qué? Porque fíjate que yo soy cristiano y tú eres católica y la Biblia dice que no te unirás en yugo desigual. Y yo dije, y a esta hora me lo dice, ¿verdad? Pero yo le dije, bueno, yo nunca he leído eso, no sé nada, porque
todos los que hemos vivido en un sistema religioso sabemos que lo que nos hablan es lo que nos cuentan, nunca leemos la Biblia, hay un catecismo y hay que ganar una clase, pero realmente no hay conocimiento de la palabra. Entonces yo nunca leí eso y le dije, ¿sabes qué? Llévame a tu iglesia. Y entonces él me llevó a la iglesia. Y eso fue impresionante, hermanos. Quiero contarles, y amigos que nos oyen, quiero contarles que fuimos a esa iglesia y yo entré, me sentía muy extraña, muy incómoda, todos cantando, aplaudiendo. Y obviamente yo sin aplaudir me sentía más extraña, entonces intentaba aplaudir y nunca había sentido mis manos tan pesadas. Era como plomo, yo no las podía levantar. Era bien fea la sensación. Ahora entiendo que yo estaba con unas ataduras terribles, pero luego empieza el pastor a predicar y empieza a hablar de Isaías 44. Y cuando más adelante yo miro el título de ese capítulo, dice la locura de la idolatría. Y él empieza a contar de aquel hombre que siembra un pino y que el pino crece, luego lo corta y hace de ese tronco, se calienta, hace fuego, se calienta y cocina su pan. Y luego de la otra parte del tronco hace un ídolo, se postra delante de él y lo adora. Yo recuerdo que yo miraba a ese pastor y lo miraba fijamente a los ojos, yo estaba tiesa en ese asiento, entendiendo por primera vez en mi vida que todo lo que yo había creído y todas las costumbres y lo que me habían enseñado acerca del Señor era pura idolatría. Vieran que yo salí de esa iglesia enojada, muy enojada. Yo no acepté a Cristo ese día, ni siquiera me acuerdo que hayan hecho el llamado. Yo salí muy enojada con las monjas que me habían mentido toda mi vida, ¿verdad? Enojada porque entendí que mi relación con Dios realmente no había existido, ¿verdad? Porque según yo había tenido momentos con Dios, ¿verdad? Que miraba una procesión y me ponía a llorar, todo almático, ¿verdad? Pero ahí entendí, ahí Dios me abrió mi entendimiento. Y en esa época la que era mamá de mi esposo se enfermó de cáncer y ellos eran una familia de mucha oración. Él sobre todo, el que fue mi suegro, que ahora ya descansó en el Señor, era un hombre de mucha fe y de mucha oración. Y entonces oraban mucho y en un día llegaron a su casa, oraron, hicieron el llamado, ¿verdad? Yo sabía que era por mí, porque ¿quién más? Todos eran cristianos, ¿verdad? Y acepté a Cristo ahí. Al poco tiempo me bauticé en agua, allá en el río de los esclavos. Fue una anécdota divertida porque muy sucio ese río, pero ahí me metieron, ahí me humillé. Y empecé, pero yo dejé de congregarme, nos dejamos de congregar. Nos casamos, ¿verdad? Hasta después de eso fue que nos casamos. Nos dejamos de congregar por lo menos unos 8 años. Pero el Señor fue preparando el momento de nuestro regreso a la casa porque mi hija se enfermó, ella padeció de un asma muy fuerte, mi segunda hija, y no había médico que pudiera curarla. Cualquier medicina, cualquier tratamiento, hacíamos un dineral gastado y ella sufriendo. La mirábamos asfixiarse, la medicina no le hacía. Y un día mi suegro me dijo, él me enseñó a orar, porque déjenme decirles que cuando yo fui bautizada en agua, esa noche yo fui a mi cuarto, pues era soltera todavía, y yo quise orar, ¿verdad? Y yo dije, Señor, y el Padre Nuestro se había borrado de mi mente. Eso ya no existía. Todas esas oraciones que religiosamente yo había aprendido se borraron de mi mente. Y mi oración solo fue, Señor, ya no me acuerdo, buenas noches. Esa fue mi oración ese día. Entonces mi suegro me enseñó a orar y me dijo que fuéramos a orar, que no dependiera solamente de las medicinas, ¿verdad? Y él me enseñó a orar y a acudir a Dios en los momentos difíciles, ¿verdad? Pues esa fue parte del proceso del regreso. Luego asesinan al esposo al hermano de mi esposo. Fue una tragedia muy grande y ahí toda la familia de él y nosotros empezamos a buscar congregarnos. Así fue como llegué a este lugar, ¿verdad? A esta casa, un domingo del mes de noviembre de 1997.
Fue el primer año que en aquel entonces era pastor y es nuestro apóstol, ¿verdad? Hizo su primera proclama, el año favorable del Señor. Y esa proclama nos alcanzó a nosotros ahí en ese caos en donde estábamos viviendo de luto, de enfermedad, de muchos problemas que se estaban dando. Y venimos a esta casa, escuchamos a nuestro pastor enseñar y obviamente la iglesia estaba full, estaba llena y mi esposo estaba de un lado y yo del otro y cada quien con los hijos, tengo 4 hijos y oímos la voz del apóstol y dijimos, esta es nuestra casa, aquí nos quedamos y por la gracia del Señor acá servimos desde entonces, como les decía en un principio, 24 años de servicio en esta casa para la gloria del Señor, en donde empezó un proceso que les voy a contar, ¿verdad? Que fue muy importante, porque yo había aceptado al Señor a los 19 años, pero no me congregué más, entonces no me expuse a la palabra, a la enseñanza de la palabra, que es tan importante. Y entonces cuando regresé a la casa del Padre, en esta casa espiritual que encontramos, ahí empezó un proceso de liberación en mi vida, que fue maravilloso. Y ahí pude yo conocer a un Dios vivo, fuera de toda religiosidad, un Dios que habla, un Dios que es Señor, pero que también es Padre y que es amoroso y bondadoso. Cambio de vida. Cambio de vida. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso fue lo que yo experimenté acá, porque acá se mueve un ministerio magistral muy poderoso y empecé a conocer, a leer con mis propios ojos lo que está escrito en la palabra. Y entonces empecé a reconocer por el Espíritu todas las cosas que yo había hecho, que habían formado parte de mi vida durante tantos años y fue algo maravilloso. Fue un proceso de entrega, un proceso de muchas lágrimas. Quiero contarles que yo pude vivir muchos versículos que están en la palabra, como ese que dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque Él me hablaba y me recordaba las cosas que había hecho y yo sabía cuánto había afrentado al Señor, cuánto lo había ofendido. Y fíjense que yo, ya cuando todos en casa estaban acostados, yo me acostaba en mi cama dándole la espalda a mi esposo y yo lloraba en las noches de recordar todas esas cosas y de reconocer y de poder palpar el amor de Dios en mi vida. Y mucho tiempo después yo leí ese Salmo 6, versículo 6, que dice el salmista, ¿verdad? Que él mojaba su lecho con sus lágrimas. Yo pude experimentar eso. Yo empapaba mi almohada con mis lágrimas. Estaba yo en casa haciendo mi oficio, escuchando las prédicas y ahí caía postrada en el suelo llorando y siendo liberada. Yo busqué ministración acá. Me recuerdo que yo fui con una hermana que estaba ahí en la oficina pastoral y sí, hermana, que pues venía a pedir ayuda y entonces me atendió. Yo no tenía cita y le fui a decir todo lo que yo era. Y se me quedó viendo y me dijo, no, hermana, yo no la puedo ayudar, mejor haga cita en ministración. Así de terrible era mi condición, ¿verdad? Pero yo hoy me río porque puedo contar que a pesar de lo que yo era, Dios hizo una obra muy linda. Y empecé ese proceso con una hermana con unos dones proféticos muy lindos y puro Naamán. La historia de Naamán, que se tuvo que sumergir 7 veces en el Jordán, ¿verdad? Sabemos que el 7 es un número que no es literal, ¿verdad? Sino simbólico y ella me daba cita y regresa tal día, y yo regresaba y seguía ministrando, yo seguía entregando todas mis áreas, todas las situaciones, hasta que un día ella me dijo, hermana, puedo ver que el Señor ya te liberó de esas áreas con las que tanto has batallado. Y yo salí de esa casa de ministración muy contenta, muy agradecida y a meterme al culto porque ya estaba por empezar a darle la gloria a Él, ¿verdad? Pude experimentar liberaciones adorando al Señor.
Se recuerdan que yo les contaba que mi hablar era muy sucio, muy feo. Y adorando al Señor, yo pude experimentar liberación. Sentí como que algo salía de mi boca, como una pita muy larga. Y entonces yo entendí que el Señor me estaba liberando. Y yo ya, al día de hoy, yo ya no digo malas palabras. El Señor hizo una obra espectacular en mi vida. Él me dio de su gracia para vencer las áreas del tema sexual. Hermanos, yo doy la gloria al Señor y ahora he cuidado a mis hijos mientras eran chiquitos, ahora ya son grandes, cuidándolos de toda la contaminación de la cual yo no fui guardada, ¿verdad? Porque sé lo difícil que es salir de todo eso. Pude experimentar, yo recuerdo que un 6 de mayo, el bendito Señor me bautizó en el Espíritu Santo y yo se los cuento porque necesito testificar que lo que está escrito es, los dones del Espíritu son y el bautismo del Espíritu es así. Yo recordaba una prédica de nuestro apóstol cuando él hablaba de Jacob que retuvo al ángel y le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Y pues hicieron la invitación en una iglesia, no fue acá, pero era una iglesia del ministerio y acá dijeron, los que quieran ir, vayan, y era precisamente para impartir el bautismo en el Espíritu Santo y yo fui. Y dieron las 3 de la mañana, yo cada prédica y cada administración yo me postraba y ya era como las 3 de la mañana y nada pasaba conmigo. Y entonces la última vez que predicaron yo me tiré al suelo y le dije, Señor, yo no te suelto hasta que me bautices, no te suelto. Y yo lloraba y recuerdo que el Señor me empezó a llenar y yo les puedo decir sin exagerar que quizás tuve 1 hora y media postrada llorando. El Señor me bautizó, empecé a hablar en lengua, sí, era una cosa, un fuego. Yo sé que ahí también me desató de saber qué cosa es el fuego, porque dice la Biblia que la unción será tan grande, ¿verdad? Que va a podrir todo yugo, y eso pasó conmigo. Yo pude sentir una liberación extraordinaria en mi vida. Y yo hoy te quiero decir a ti que estás oyendo estas palabras que les estoy contando, que no importa de dónde hayas salido o dónde estés al día de hoy, no importa si ya recibiste al Señor y te alejaste como me pasó a mí, o si no lo has recibido. Este es un tiempo propicio para que tú le entregues tu vida al Señor, para que le creas, para que salgas de todo sistema de religiosidad, porque aún estando en Cristo, nosotros en lo cristiano aún podemos estar en un sistema de religiosidad, y de eso me sacó el Señor, ¿verdad? De eso me sacó y puedo testificar que Él ha sido poderoso, ha sido misericordioso. Dios es un Dios de oportunidades y si hoy le fallas, Él te vuelve a levantar, Él te vuelve a dar palabras de aliento. Él se encarga de levantar personas, hermanos, que siempre tienen una palabra que te pueden hacer redarguir de pecado, ¿verdad? Que te pueden levantar de la condición en la que estás, sea depresión, sea enfermedad, sea angustia, sea soledad, sea tristeza, o tal vez las cosas no te han salido bien y sí estás en Cristo y dices, pero yo le obedezco, yo hago. Siempre el Señor está a tu favor, solo créele, entrégale tu vida y cree en Él, porque Él es poderoso para sacarte del lugar en donde estás, así como lo hizo conmigo. El proceso de restauración sigue, es toda nuestra vida, porque si ya nos limpió, la Biblia dice que busquemos más esa santidad. Y yo te invito a que tú le entregues tu corazón al Señor y que camines por fe, que le creas a ese pastor que te está dando la palabra, y que pongas por obra esa palabra y tú vas a ver el fruto de esa palabra en tu vida y te vas a regocijar y vas a poder testificar que Dios vive, reina y permanece para siempre. Amén. Amigos, esperamos que esta historia haya sido de edificación para tu vida, recordando que solo en Jesús hay cambio de vida. Esto fue una producción de Rema Communication Group.